buenas tardes, noches para todas, ¿cómo están? Primero les damos un premio por haber llegado, porque el tranque, lluvia contra todo pronóstico, estamos felices de tenerlas aquí y bueno, y esto se ha convertido como en una experiencia exclusiva con Maritere Lee, o sea que podemos disfrutarla, hacerle preguntas, aunque Maritere saben que tiene todo su tema muy bien preparado sobre autoestima, pero todas las dudas que tengan, que quieran tener ese acercamiento, es importantísimo también tener su feedback. Como saben, veo varias caras conocidas. Experiencia Única es un programa maravilloso de Global Bank que tiene diferentes productos para el beneficio de la mujer y para apoyarnos en esa plataforma de vida que nosotras generamos, porque no solamente somos hijas, sino también somos hermanas, mamás, tenemos bastantes responsabilidades y estos productos ayudan y el acercamiento que nos da Experiencia Única con cada uno de los embajadores que participamos en el proyecto es muy lindo para enriquecer ese camino de todas nosotras de expansión y de ser cada día mejores. Así que bueno, le doy aquí la palabra a Maritere, a quien admiro muchísimo cuando estábamos… Gracias, Anita. Un aplauso, por favor. Cuando estábamos seleccionando a los embajadores, al grupo de embajadores que iba a participar, el proyecto dura 8 meses y va a continuar, no es nada más de un momento. Yo decía Maritere y todo el mundo, sí, Maritere, pero yo no sabía si Maritere me iba a decir que sí. Entonces fue una gran fiesta que tú no estás al tanto cuando dijiste yo estoy. Tuvimos esa conversación por Zoom, tú y yo en España. Yo a las 12 de la noche, ella a las 6 de la tarde, y que Mari, tengo esto. Anita, estoy. Así que es una bendición tenerte en el proyecto. Y gracias por hacerme parte de esto. Y es el primer pasito de muchas cosas que vamos a hacer juntas y con Global Bank también, así que las esperamos a todas ustedes que estén con nosotros. Sí, porque vienen más actividades que yo sé que les va a encantar un montón. Así es. Entonces, bueno, Mari, todo tuyo, tu autoestima. Yo creo que soy la primera que va a levantar la mano 1000 veces. Por favor. Y bueno, ahora… Bienvenidos. Gracias por venir con todo, la lluvia, el tráfico, que sé que el tráfico está horroroso por todo lo que me han comentado. Y bueno, nunca está de más volver a presentarme, pues soy Maritere Lee, soy psicóloga, psicoterapeuta, mamá, autora, mujer, hija, de todo un poco. Y bueno, gracias a Global Bank por la invitación de participar en esta experiencia única. Me encantó cuando Anita me dijo, me gustaría que le hablaras un poco sobre autoestima. Y bueno, mi conversatorio es sobre autoestima y se habla mucho. Ay, que tienes que tener una mejor autoestima, que tu autoestima está baja, que tengo la autoestima baja, que por todos lados la palabra autoestima, amor propio, está por todos lados. Pero realmente tienen aterrizado el concepto de autoestima. Por ejemplo, voy a aprovechar que estamos aquí como que más en una velada así privada para preguntarles, por ejemplo, para ti, ¿qué es autoestima? Sentirte bien contigo misma. Ok. ¿Para ti qué es autoestima? El valor que te das. Ok. Otra pregunta. ¿De dónde crees que viene la autoestima? La confianza. Perfecto. ¿Alguien por atrás? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? De camisa rosada. Ajá. ¿De dónde? Del amor. Ok. Entonces, el concepto de autoestima y tanto que se habla a nivel coloquial, entre amigos, entre conocidos, familiares, en nivel de terapia, se habla tanto, pero poco se tiene aterrizado. Entonces, ¿cómo nace el autoestima y cómo se construye la autoestima? Yo siempre he dicho que la autoestima es como una palabra que tiene como que su truco, porque comienza con ese prefijo que es auto, que significa que viene de ti mismo. Pero adivinen qué. La construcción o el nacimiento de la autoestima no viene de uno mismo, ¿ok? Esa es como una paradoja que tiene el autoestima. El autoestima es una construcción que vamos
teniendo a lo largo de nuestro desarrollo. Inclusive, hay gente que habla solamente de la niñez. Que la autoestima viene del amor, el cariño, la reafirmación, la validación de lo que tú observaste y lo que recibiste de tus cuidadores primarios, llámese papá, mamá, abuela, familia, hermanos, etc. Pero yo discrepo un poco de eso porque yo me he dado cuenta que la construcción de la autoestima es continua y que tú puedes inclusive tener una infancia muy bonita, normativa, feliz, papá, mamá, ok, con los altibajos, pero de repente tuviste una situación muy difícil en el plano afectivo, en el plano laboral, etcétera, y de repente sientes que tu autoestima se fue para el traste. Entonces, sí, la base de la autoestima no viene, o sea, no se construye dentro de nosotros, tiene que ver mucho con la validación externa y cómo nos enseñaron o de qué manera nosotros percibimos que nos percibían. No sé si me explico, desde pequeños. Entonces, eso es algo muy importante porque siempre te dicen, es que tienes que amarte más y tienes que valorarte más y tienes que creer más en ti. Y luego muchas personas que, por ejemplo, yo recibo en terapia me dicen, a mí, en mi vida, desde cuando yo era niña, jamás me enseñaron a quererme, no me dieron palabras de validación. Mi mamá, por ejemplo, por decir algo, me decía que no era bonita o que tenía que bajar de peso. O, por ejemplo, mi papá no estuvo del todo presente, no era afectivo. O sea, ¿cómo puedo trabajar en esa famosa autoestima si no me enseñaron? Porque la autoestima nuevamente viene de cómo tú creciste y de cómo cómo te reafirmaron, cómo te validaron y al mismo tiempo también cómo tú es un comportamiento aprendido o es una construcción aprendida, porque también la manera en que las personas que te rodeaban, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, cómo se trataban ellos mismos, también uno va adoptando como si de repente uno tuvo, por decir, una mamá que con un perfil muy mártir, víctima, vamos a decir, que se sentía no merecedora, sufrida, y tú creciste observando esa cultura, por ejemplo, ese pensamiento extremo, sacrificio, una mamá que siempre se levantaba y se quejaba, hay muy posiblemente la probabilidad de que también adoptes esas actitudes como estilo de vida y afecten tu autoestima. ¿Sí me explico un poco? Ok. Bueno, entonces es importante porque siempre te dicen, tienes que tener mejor autoestima y nunca aprendí, no me enseñaron, esto es algo ¿de dónde lo saco? Pero se habla tanto. Entonces, yo, por ejemplo, con mis pacientes, inclusive trabajo mío, o sea, conmigo misma personalmente, me he dado cuenta que llegada a cierta edad, sobre todo cuando ya nos convertimos en adultos, nos toca, vamos a decir, yo le digo esto como que salir del rol de víctima. ¿Qué es salir del rol de víctima? Sí, tuvimos una infancia difícil. Sí, hemos tenido desamores que nos han golpeado de una manera terrible y han impactado bastante nuestro autoconcepto. Sí, quizás no nos fue bien en la escuela y batallamos en la escuela por X situación y nos trataban de tonto, de incapaz, etc. Pero llegada a cierta edad, depende de uno, tú eliges como adulto si quieres perpetuar aquellos traumas, aquella voz dura, porque la voz de los otros se convierte como en tu inconsciente y en tu voz. Entonces tú decides si quieres seguir siendo cómplice de esos traumas o si quieres hacer algo al respecto. Entonces, a veces yo tengo pacientes que llegan y cuando trabajamos el tema de autoestima, se regodean en el tema del pasado, de lo que vivieron, de lo que sufrieron, de esto. Y yo digo, sí, perfecto, pero va a llegar un momento en que te va a tocar a ti ser la adulta que cuide de tu niño interior o de esta joven desilusionada del amor o esta joven que tuvo un camino difícil. Entonces, es muy importante explicar sobre el autoestima. Primero quiero hablarles como que de estos principios básicos, porque la autoestima está compuesta por 5 elementos y
tranquilos porque nadie tiene la autoestima perfecta. Nadie tiene la autoestima perfecta y algo que a mí me gusta decirle a las personas es que la autoestima es... Yo le digo como que, yo siempre uso la metáfora de una casa. Una casa a cada rato tú la tienes que remodelar, o que se dañó la lavadora y tienes que reparar aquí, se dañó esto y tienes que llamar al plomero para arreglar. Entonces, la autoestima es una construcción del tú mismo, el cual tienes que estar constantemente revisando, reparando, sanando, mejorando, etcétera. Y no es que, ay, ya tengo la autoestima, yo tengo en este momento la autoestima alta. No, la autoestima es algo que está en constante cambio. Inclusive parte de ir sanando y mejorando la autoestima es cambiar de opinión o desaprender cosas para cambiar inclusive hasta un completo estilo de vida. Entonces es importante entender que la autoestima es como esta cosa que está viva y que está en constante, o sea, como esta casa que tienes que estar constantemente arreglando, reparando, dándole la mano de pintura, etcétera. Y es así, y que en algunos momentos tú vas a estar tropezando en un aspecto y en otros vas a estar volando, ¿no? Entonces, eso es lo que le digo a las personas, que es súper importante. Entonces, decir de que yo tengo la autoestima baja, yo tengo la autoestima alta, yo estoy bien, es mejor hablar en qué aspecto de tu autoestima tú sientes que estás flaqueando un poquito y que necesitas meterle como que esa mano de cariño, amor y de esfuerzo y, como yo siempre digo, de estar como reparando, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, el punto número 1 tiene mucho que ver con esa parte de la crianza y con tus primeras experiencias de vida. Cuando yo digo primeras experiencias de vida, yo me río porque siempre digo que tus primeros 25 años de vida. Porque yo no sé por qué, pero la gente dice que la adolescencia es hasta los 17 años y yo me he dado cuenta, cuando yo echo para atrás, yo tengo 41 años, que yo me siento que yo fui adolescente como hasta los, yo no sé, 25 años. Porque primero, la primera adolescencia, que son en los años teens, los famosos, cuando estás en la secundaria, se trata mucho sobre descubrir quién soy, cuál es mi esencia, qué me gusta, hacia qué estoy orientado, ¿no? Y luego vienen los 20, que los 20 yo digo que es una segunda adolescencia, porque es de que, bueno, ya sé qué me gusta, cuál es mi esencia, un poco cómo es mi personalidad, ahora cómo yo hago una vida funcional de esto que soy. Entonces, como que los 20 se convierte como que en esa segunda adolescencia de, bueno, ya sé cuál es mi esencia, ahora cómo hago funcionar esta esencia en este mundo, ¿no? Entonces, es importante que para tener un yo sólido, en la autoestima, su primer elemento es el autoconcepto, que digo los primeros, no sé si 20 y tantos años de vida, tiene mucho que ver con la parte de cómo te etiquetas, ¿ok? De ese autoconcepto. Yo soy linda, brillante, ay, es que soy súper torpe, soy, no sé, bruta, soy desorganizada, no sé. Pueden ser desde cosas positivas hasta cosas negativas y tienen mucho que ver con la constante etiquetas o valoración que uno recibió en sus primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, no me tienen que decir, pero alcen la mano, ¿cuántas de ustedes, cuando se definen a sí mismas, se definen con etiquetas que escucharon desde pequeñas? O sea, desde pequeñas. Ay, es que tú eres demasiado desorganizada. Y te la crees. Y te metes en el personaje. O, ay, es que eres una terca. Ay, es que eres una temperamental, eres intensa, es que eres intensa. O sea, la famosa intensidad que se escucha por todos lados y qué es eso, ¿no? Entonces, esas referencias que escuchamos sobre de los otros hacia nosotros se convierte como que en esas pequeñas etiquetas que nos los vamos creyendo. Entonces, yo muchas veces con mis pacientes, inclusive hasta el trabajo que he hecho conmigo misma, yo presto atención mucho a cómo me etiqueto. Y siempre le digo a las personas, no seas tan duro contigo misma. Y me gusta dejarle como de tarea a las personas que por cada etiqueta negativa que tú te digas, me gustaría que te pusieras una etiqueta positiva para crear un balance. Entonces, también, ¿qué tanto de esa etiqueta fue algo que nos hicieron creer que somos?
O que por ejemplo, tuviste una relación de pareja donde tu novio o tu esposo te decía, es que era una loca intensa, es que eres, y te lo creíste. Y comienzas a actuar en base a esas etiquetas. Entonces lo importante es que no somos etiquetas, y si tienes una serie de etiquetas catastróficas, porque a veces me ha tocado escuchar, por ejemplo, personas de que es que por decir, es que yo sufría, esto lo escucho mucho, es que hasta ahora de adulta es que me diagnosticaron con déficit de atención y batallé todo el tiempo en la escuela y mis papás me hacían sentir como la bruta, la que no podía, que qué pasaba, y se quedaron con el chip de que soy bruta, no puedo, no entiendo, no doy la talla. Entonces, mucho de eso, pues, es importante trabajar el tema de las etiquetas. Por ejemplo, no me tienen que decir, pero ¿cuántas de ustedes dentro de sus etiquetas tienen etiquetas que son realmente duras y catastróficas? ¿Verdad? Con las que tienen que luchar. Entonces, es muy importante que cuando tengan esa etiqueta muy dura, también procuren acompañarlo de, ok, estoy siendo muy dura conmigo misma, pero quiero ponerme estas etiquetas, 3 etiquetas positivas al lado de esta, que abracen esa etiqueta negativa. Entonces, ese es un punto. ¿Qué más conforma la autoestima? La autoimagen. La autoimagen tiene mucho que ver con lo que tú ves físicamente por fuera, cómo te ves, cómo te observas. Y en este mundo, sobre todo de redes sociales, que nos estamos comparando constantemente con fotos editadas, filtros, etc., es muy común caer en esos ideales de perfección y estar constantemente comparando nuestros cuerpos, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos en relación a otras personas. Entonces eso tiene mucho que ver con qué tanto te agrada lo que ves. Yo sé que siempre tenemos como que ciertas inconformidades, etcétera, pero si es extremo, es importante trabajarlo. Igual, más adelante yo les voy a dar unas tareas terapéuticas que a mí me encantan. Esta lo veo muchísimo y por algún motivo, el punto número 3, que es el autorrefuerzo, se ve muchísimo en mujeres. No sé por qué. A nosotras las mujeres, no sé si es porque lo vemos generacionalmente de nuestra bisabuela, abuela, madre. Hay algo que se da más en las mujeres, que es como el qué tanto te celebras. ¿A qué me refiero? El autorrefuerzo. Veo muchas veces, y yo me incluyo porque me tocó trabajar muchísimo esto, las mujeres, el perfil de abnegada, entregada, incondicional, dan, pero no están como acostumbradas a recibir. ¿Cuántas de ustedes sienten que dan, están ahí, se esfuerzan, son todo, pero a la hora de recibir como que les cuesta, no saben, no sé, y sienten que si reciben tienen que retribuir de una? ¿Cuántas se sienten así? ¿Verdad? Eso viene mucho y por algún motivo se ve mucho más en las mujeres, por lo menos vamos a decir en la cultura latinoamericana, que la mujer tiene que dar, el instinto maternal está ahí cuidando, empujando. ¿Cuántos de ustedes han estado de repente con la pareja y lo están empujando como si fuera un hijo? Son las geishas, son las enfermeras, son las psicólogas, están dando, apoyando, empujando, no sé qué, porque tenemos de por sí el instinto maternal, pero a la hora de que nos cuiden, nos mimen, etcétera, nos sentimos como que, ok, qué bonito, pero ¿cómo me siento cómoda con esto? ¿No? Eso tiene mucho que ver con la crianza. Entonces, y mucho con un tema que se llama resistencia a la prosperidad. Por eso es que muchas veces ustedes ven en redes sociales cuando ven, no sé, vamos en un plano superficial, pero ven, no sé, de repente una mujer con su copita de vino, por ejemplo, de Navarro Correa, que pronto viene, ya llegó, buenísimo, con su copita y está descansando y dice amor propio, autoestima, hashtag amor propio, autoestima. Eso va un poco por esa onda. Es importante, una persona con autoestima es una persona que sabe autorreforzarse. Hay algo, yo les quiero dar esta anécdota para quienes tengan hijos, personas queridas. Mi papá, la verdad es que, mi papá es un chino, ¿ok? Como saben, los chinos son como un poco como
fríos, afectivamente un poco distantes, su lenguaje afectivo es un poco distinto, hay que saberlo entender. Y cada vez que yo hacía algo bueno, no sé, un logro, mi papá no me decía, hija, felicidades, no me celebraba. Mi papá se acercaba, y como vamos a decir, chino, que tiene como que esta parte afectiva un poquito así, como, no sé, extraña, pero un poquito fría. Él me daba una palmadita, me miraba a los ojos y siempre decía, hija, felicítate. Y yo de peladita, yo quedaba, dije, ok, me voy a felicitar, ¿qué le pasa? Y yo me quejaba adolescente, que ¿por qué mi papá siempre dice felicítate? ¿Por qué a mi papá le cuesta decirme, hija, felicidades? Y con el tiempo entendí que mi papá lo que buscaba, dentro de todas las felicitaciones que recibía de mis familiares, etcétera, cuando tenía un logro, era que yo me acordara de felicitarme a mí misma y de reconocer y de autorreforzarme. Entonces, les juro, mi papá hasta el sol de hoy nunca me ha dicho felicidades, siempre dice, y me hace así, felicítate, ya te felicitaste, felicítate. Entonces, eso tiene mucho que ver con el autorrefuerzo. También el autorrefuerzo tiene mucho que ver con la capacidad de recibir, de sentirte merecedora, de sentirte que te lo puedes dar, te puedes dar un gusto. Es más, no necesariamente tienes que esperar que los otros te celebren, celébrate, ¿ok? Que no arruine tu celebración. Entonces, eso es muy importante, el autorrefuerzo, con pequeñas cosas que te gusten, o grandes cosas, pero eso es una parte vital de la autoestima. Primero, el autoconcepto, cómo te etiquetas. Lo otro es la autoimagen, que tiene que ver mucho con cómo te comparas, en tu imagen, cómo tú te ves, si te agrada o no, que tiene mucho que ver y que, ay, no me siento bien con mi cuerpo, tengo baja autoestima. Pues no necesariamente tienes baja autoestima, pero vamos a decir que en ese punto estás flaqueando un poco. Y el autorrefuerzo es la capacidad de tú reconocerte a ti misma, de premiarte a ti misma, de permitirte a ti misma y de recibir prosperidad y afecto de los otros. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, el punto número 4 es la autoeficacia. La autoeficacia tiene mucho que ver con qué tanta confianza tienes sobre tus capacidades. Me refiero a, ante una situación, qué tan capaz te sientes de resolver, qué tan capaz te sientes de, no importa lo que pase lo que tenga que pasar, ahí estoy lista, ahí veré, o qué tanto eres temerosa del futuro, de lo que pasará. Todos en algún momento de la vida nos sentimos que a veces no podemos, pero hay que evaluar si tu situación en nivel terapéutico es paralizante o si es ocasional. Si es algo ocasional de que, bueno, hay veces que sí, me he sentido mal, lloro y no, pero bueno, adelante, voy ahí, lo hago. Yo te digo, ok, estamos bien, porque no te ha paralizado. Pero si tú llegas a un nivel en que tienes un reto, un desafío, algo, y te paralizas por completo, y te sientes bloqueada, y no procedes, y sientes la vida estancada, ese sí es momento de ir a terapia o de trabajar de, hey, ¿qué está pasando, no? Y el punto número 5, que esta parte me encanta. Yo, de hecho, hoy en día, cuando entré a mis 40, entré a esta etapa. Porque siento que dentro de todo, hasta el momento, porque después yo puedo flaquear en cualquiera de los otros puntos, pero hasta el momento tengo los primeros 4 puntos, porque voy a hablar en plano personal para usarme ejemplos, vamos a decir que aprobados. Y ahora en mis 40 yo me encuentro en un momento que se llama autoaceptación. Aquí pongo es qué tan capaz eres de aceptar tu sombra. ¿A qué me refiero con la autoaceptación y la sombra? La sombra yo le vengo a llamar a nivel psicológico todos aquellos aspectos que nos duele terriblemente, que nos da vergüenza, o sea, nos da vergüenza sentir, vivir, experimentar, que nos preocupa de repente el qué dirán, el que, tú sabes, esos elementos que no te sientes del todo feliz que los tengas o que los estés viviendo. Y con esto, por ejemplo, bueno, vamos a adelantar. Ok, voy a echar para atrás. Con esto quiero
hablar un poco sobre mí, para usarme de ejemplo. Y es que de un tiempo para acá, pues temas de salud, no sé, para los que me siguen, pues temas de salud tocaron la puerta de mi hogar, por ejemplo, con mi terrible caída de cabello, mi alopecia. Por ejemplo, voy a usar los temas de salud de mi hijo, que después, gracias a él, me di cuenta que yo también tenía fuertes temas de salud. Por ejemplo, pasar por un divorcio muy fuerte, todo eso. O sea, yo he vivido una serie de cosas que se puede considerar como ese lado a la sombra, que uno dice, qué vergüenza, o sea, me da cosa, no quiero salir, que te quieres encerrar en una cueva y no quieres mostrar. Y yo siendo terapeuta, pues fui donde mi terapeuta y en un momento dado yo llegué y dije que, ¿sabes qué? ¿Cómo uno puede trabajar la autoaceptación? Primero, pasa que en la vida, lo primero que tú te preguntas es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes les ha ocurrido algo y de repente se encuentran diciéndose que, pero si yo he sido buena, si he sido honesta, si he dado todo el amor del mundo, no sé qué, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Yo creo que todas, ¿verdad? Llegó un momento en que estaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y nunca se me va a olvidar el momento en que escuché, o sea, que mi terapeuta me dijo estas palabras y que hoy en día las aplico, y es que no se trata del por qué. La vida simplemente es así. O sea, la vida es así y pasa porque, me decía en inglés, life is messy. O sea, la vida es como un desorden desastroso, simplemente pasa y hay que atravesarlo. Y ahí entendí que no tenía que enfrascarme en el, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo he sido buena, he hecho todo bajo el librito, he sido correcta, ¿por qué pasa todo esto? Simplemente pasa porque la vida es así. Entonces comencé a replantearme el, ¿y para qué me está pasando esto? ¿Y qué quiere esto enseñarme a mí? ¿O qué reto tengo que tomar a raíz de lo que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, en mi proceso de autoaceptación, yo entendí, por ejemplo, con mi separación muy difícil, con luego los temas de salud, con mi caída de cabello horrible, yo dije que, ¿sabes qué? Yo creo que ya entiendo para qué me está pasando esto. Uno, lo que le pasó a mi hijo, también gracias a lo que le pasó a mi hijo, también yo descubrí que yo también tenía un tema de salud y esto hay que comunicarlo, o sea, esto hay que hablarlo, hay que invitar a la conversación. Y me abrí con la conversación. Con el tema de la separación también hay que abrir la conversación. Con el tema de mi caída de cabello, definitivamente hay que abrir la conversación. Y a partir de ahí yo decidí que, hey, yo soy todo menos aesthetic, como le dicen ahora. Y si ustedes ven mi Instagram es cero aesthetic. Hay cuentas de Instagram preciosas, hermosas, me encanta, pero para mí no era sostenible. Entonces yo dije, yo voy a comenzar a abrir la conversación, invitar a la conversación sobre los distintos temas que me están pasando, porque yo creo que esto también me está pasando para mandar un mensaje. Y en cada cosa que me ha ocurrido, yo he abierto la conversación y aunque no lo crean, también ha resultado una gran herramienta de sanación, porque muchas de ustedes me escriben y me contactan y me dicen, estoy pasando por lo mismo, conozco a alguien que pasó por lo mismo, y ahí te das cuenta, uno, que no estás solo, dos, que mis emociones o cómo me estoy sintiendo o mi miedo, mi angustia, no es única, no es aislada, todos estamos en este mundo luchando, tratando de resolver algo, viendo cómo sobrevivimos. O sea, así es la vida. Entonces, con el tema de la autoaceptación, una herramienta que me gusta, con mis pacientes no les digo de que no vayan ahora, o sea, si no es tu personalidad, no es que ahora vas a abrir un foro y sobre el tema de invitar a la conversación, pero háblenlo, o sea, háblenlo con sus seres más cercanos, con su círculo, y si no tienen, pues con el terapeuta o con un especialista, háblenlo, porque abrir la conversación sobre aquellos espacios de tu vida que te sientes esa vergüenza, ese dolor, eso te abre un universo donde tú te das cuenta que no estás sola y que hay muchas personas, vas a conectar con muchas personas que están pasando por lo mismo de una u otra forma. Entonces, algo que siempre me ha ayudado como que a sanar mucho es ese tema de cuando me pasan estos aspectos de autoaceptación y que, bueno, tengo que aceptar que me estoy quedando calva,
Y yo no voy a poder ocultar eso. O sea, en algún momento va a ver y va a decir, oh, Maritela está calva. Entonces dije, bueno, voy a abrir la conversación de, ok, esta soy yo, tengo alopecia androgénica y me voy a hacer un trasplante capilar. Y les voy a compartir la experiencia y me van a ver por todo un proceso de un año entero viendo cómo vuelvo a florecer en ese aspecto. Oh, bueno, mi hijo tiene un tema de neurodivergencia y hay un tema de salud y todo esto, bueno, qué difícil. No puedo ocultar esto, no, o sea, yo me siento súper orgullosa de mi hijo y gracias a mi hijo me di cuenta también de mis temas de salud. Esto hay que hablarlo. En el momento en que abrí la conversación y comencé a decir, miren, esto está pasando, esto, aquello, lo otro, increíblemente me abrió un mundo de mamás y papás que me contactaron y que me dijeron, estamos pasando por lo mismo, esto, aquello, lo otro, ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que se ha formado una bonita comunidad en donde nos estamos apoyando y de eso se trata. De eso se trata, que la mejor forma de trabajar tu autoestima tiene mucho que ver con la autoaceptación. Paréntesis. Autoaceptación no es de que, ay, bueno, ya ni modo, soy perezosa, no voy a hacer nada. No, autoaceptación de, bueno, esta soy yo, estoy viviendo esto, ¿puedo vivir con esto? Ok. No puedo vivir con esto, voy a hacer algo al respecto. Y buscar comunidad, apoyo, y se van a dar cuenta que hay un sinfín de personas pasando por lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué más? Sí, lo que les dije sobre la importancia del autoconcepto, la crítica despiadada y las etiquetas. Para mí es sorprendente con el punto del autoconcepto cómo, o sea, tengo pacientes que se tratan muy duro y que sus etiquetas se tienen etiquetado o rotulado las peores cualidades y características. Y muchas veces cuando reviso y analizo, hay mucho de la voz de los padres, de los cuidadores, inclusive de exparejas, y uno se lo cree. Entonces, siempre me gusta trabajar con mis pacientes, que por cada etiqueta negativa poner 3 positivas. Y hacerlo, yo siempre digo en inglés, fake it till you make it. O sea, actúalo hasta que ya se convierta en un acto reflejo. Que cada vez que tú digas que soy una bruta, soy una intensa, oye, pero sabes, yo soy buena en esto, yo soy bonita, tengo buen gusto, yo soy divertida, o sea, yo soy una amiga leal, etc. O sea, siempre traten de hacer ese ejercicio que por cada etiqueta negativa, 3 positivas. Entonces, con la autoimagen, tiene mucho que ver con la comparación obsesiva y magnificar lo negativo. O sea, cuando te enfocas en lo negativo, y estás constantemente comparando con otros. Yo siempre he dicho, y en verdad los especialistas en salud mental siempre lo decimos, la comparación siempre va a ser el peor depresor. ¿Ok? Si estás constantemente comparándote, o sea, no vas a ganar. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, no sé si estén de acuerdo o no, pero, por ejemplo, en temas de comparaciones, curiosamente, cuando nos decimos, ay, no me puedo sentir mal porque hay personas que la están pasando peor que yo, al mismo tiempo nos estamos condicionando a no poder sentirnos mejor porque hay personas que la están pasando mucho mejor que nosotros. No sé si me explico, o sea, si nos las vivimos en comparación. Y siempre por eso le digo a mis pacientes, hey, ¿sabes qué? Vive lo tuyo porque es único, es tu historia. Y no te compares si hay personas que la están viviendo peor, porque al tú decirte, es que no me puedo sentir mal porque hay personas que la están pasando peor. No, sí te puedes sentir mal, es tu historia y vívelo. Vive y abraza esas emociones. ¿Por qué? Porque si no también te estás condicionando a no me puedo sentir bien porque hay gente que está mejor que yo. Entonces, cuidado con el tema de la comparación. Y el autorrefuerzo, lo que yo digo, la resistencia a la prosperidad. Chicas, nosotras como mujeres en una cultura latinoamericana tenemos que aprender a salir del rol de la incondicionalidad y tenemos como desvirtuado la incondicionalidad porque nuevamente nos ponemos en el rol de
la nana, la enfermera, la terapeuta, la maestra, la cocinera, la geisha, la mamá, o sea, somos las mamás de todos, estamos empujando, estamos empujando, estamos empujando. Y de ahí, de hecho, viene mi segundo libro que se llama Contigo fui todo menos yo, que es un libro donde prácticamente trata de cuando tú estás con una persona y pasas a ser todo menos tú, menos quién eres tú y lo que quieres tú. Entonces, esto tiene mucho que ver con el autoestima, porque estamos acostumbradas a dar de manera incondicional y no sabemos recibir. Y algo muy importante, en toda relación de adultos, de cualquier tipo, amistad, trabajo, pareja, pero entre adultos no puede haber incondicionalidad. Lo que debe haber es reciprocidad. Eso es súper importante, porque yo puedo entender que, por ejemplo, con mi hijo de 5 años yo soy incondicional, pero inclusive hasta en relaciones, y esto a veces me lo cuestionan, pero por cosas que yo veo a nivel de terapia familiar, inclusive cuando los hijos pasan a ser ya adultos con los padres, la relación tiene que ser de reciprocidad, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la reciprocidad es el ingrediente esencial para generar prosperidad, abundancia y una constante dinámica en cualquier tipo de relación entre adultos. Entonces, eso es muy importante. O sea, por ejemplo, cosas que veo a veces en pacientes del autorrefuerzo. Yo tengo pacientes que inclusive, por decir, van a una tienda, les gusta una blusita y dan vueltas y lo pueden comprar y es algo que les gustaría, pero dan vueltas y no se lo compran. Y yo, ¿por qué no te lo compraste? No sé, es que no sé. Y cuando tú exploras en el fondo, es que no saben, o sea, autorreforzarse. Y estoy usando el ejemplo más sencillo, que es algo material como una blusita, pero se ve mucho, se ve muchísimo. ¿O cuántas no se sienten cómodas recibiendo un cumplido? Cuando les dicen un cumplido, ¿ustedes cuántas se sienten incómodas de repente? Si te dicen, ay, es que eres, ¿cuántas en verdad se lo creen o no? Exacto. Y sobre todo, que tú no estés acostumbrada a darte a ti, pero también al mismo tiempo a sentirte cómoda recibiendo de otros. Y eso a veces lo hacemos también como un mecanismo de defensa. Porque sobre todo cuando hemos tenido decepciones en el plano sentimental, ya sea desde heridas de abandono, rechazo, de traición, de injusticia, desde nuestros padres, o inclusive relaciones de amistad y de pareja, a veces, ¡pum!, nos cerramos, ¿verdad? Y dejamos a un lado la expectativa o el deseo de recibir de otros, porque si no tenemos esa expectativa, entonces, porque siempre dicen, ven en redes sociales, no tengas expectativas, sí, pero es que tampoco es así, ¿no? No podemos ser drásticos. Pero a veces nos cerramos porque es una manera de protegernos de la decepción. Entonces, ¿qué tanto ustedes han bloqueado recibir por miedo a desilusionarse? No tienen que alzar las manos, pero las dejo con el pensamiento. ¿Qué tanto yo estoy bloqueando? Estoy teniendo una resistencia a la prosperidad. Y prosperidad no solamente es dinero, prosperidad es una energía positiva, amor, cariño, cuidado. De, hey, quédate tranquila, yo me encargo. ¿Qué tanto qué tanto ustedes se sienten cómodas recibiendo o cerraron esa compuerta porque no me lo dieron, o me lo dieron, me lo quitaron, o me lo dieron, vino luego una fuerte decepción? Mejor me cierro y ya no quiero recibir nada, como un mecanismo de defensa, pero que en el fondo las está aislando y marchitando y creando y reforzando el autoconcepto, la autoimagen y todo eso. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo lo viví. Yo después, por ejemplo, de mi divorcio, todo horrible, no sé qué, yo pasé 2 años bloqueada, que no quería saber nada de hombres, de nada, de esto, aquello, lo otro, no quiero. Y me sentía muy bien. O sea, pero me sentía muy bien. Y yo le decía a mi terapeuta, yo me siento súper bien, yo creo que me voy a quedar así siempre.
ya, estoy feliz. Y me dijo, ¿qué tanto en verdad es que tú estás cerrada, cerraste una compuerta, nadie está entrando, nadie, ni siquiera un date, nada, y tú simplemente lo que pasa es que es una falsa paz? Porque yo le decía, ya yo estoy sanada, ya yo llegué a mi estabilidad emocional, a mí nada me perturba, yo voy a dormir todas las noches así, ya, yo estoy curada, ya yo tengo la autoestima alta, yo estoy súper bien. Me dice, eso no lo sabemos, eso lo vamos a saber cuando tú vuelvas a abrir esa puerta y te vuelvas a interactuar, vamos a decir, en la parte sentimental, amorosa, cuando vuelvas, vamos a sacar esa energía de mujer, sensual, pareja, etc. ¿Por qué? Porque si tienes la puerta cerrada, en verdad no tienes ni un detonante. No te estás enfrentando a tus miedos. Eso lo vamos a saber cuando tengas la prueba. Y en efecto, cuando decidí abrir un poquito la puerta, pues ahí pasaron ciertas cosas ahí como medio fayucas y me di cuenta y que, ok, tengo mucho que trabajar ahí. Bueno, eso tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué tanto, chequen eso, qué tanto se han aislado para evitar vivir y sentir cosas, para evitar volver a sentir esos detonantes, o qué tanto en verdad están abiertas a la prosperidad? Entonces, bueno, de la autoaceptación, lo que dije, esta soy yo y esta es mi historia, yo me adelanté, y con eso las invito a que abran la conversación de que la mejor manera de ver la luz no es escapar de la oscuridad, sino aprender a integrar la oscuridad con nuestra luz, ¿ok? Eso es súper importante. Y, ok, esto es importantísimo, tiene que ver porque cuando estamos, como les dije, la autoestima está en constante reparación, en constante construcción, la autoestima cambia, muta, siempre estamos cojeando de una pata. Hay algunos de esos aspectos que estamos ahí batallando y eso está bien, porque otra cosa que yo también aprendí antes de continuar con ese punto, es que siempre se dice, es que yo tengo primero que sanar para poder permitirme X cosa. X cosa ya sea estar en pareja, volver a intentar estar en pareja, tener un hijo, dar el paso y comprarme una casa o lo que sea. Es que primero tengo que sanar y estar bien para esto. Al principio yo era de las que pensaba eso. Hace unos años atrás, porque los terapeutas también podemos cambiar de opinión, ojo, podemos darnos cuenta y que, oye, todo este tiempo estuve trabajando esto y ahora me acabo de dar cuenta que no, válido completamente. Y hace unos años atrás me di cuenta que eso no es así. Eso no es así. Tú puedes perfectamente estar en un proceso sanando, recuperándote, replanteándote, reaprendiendo y desaprendiendo, y al mismo tiempo permitiéndote vivir la experiencia del amor, de la pareja, de tus planes, etc. O sea, no esperes a estar en el estado óptimo para permitirte vivir las distintas experiencias de la vida. No se bloqueen con eso, y para mí eso es un mensaje muy importante, que no necesitas tener todo en orden para sentirte bien contigo mismo, porque ya saben, el proceso de la vida es caótica y el autoestima es un constante proceso de reparación y construcción. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con la autoestima, pero creo que tiene que ver con la vida en general. Y son las emociones negativas. Y tiene mucho también que ver con la sombra, con eso de la autoaceptación. Estamos constantemente huyendo de las emociones negativas, no nos queremos sentir mal, no queremos nada, queremos evitar, queremos tomar lo que sea, distraernos, volvernos que a seres humanos con tal de no sentir emociones negativas. Pero yo les digo, ¿por qué? Estas emociones negativas, las del lado de acá, tristeza, ira y miedo, son emociones primarias y son fundamentales en la vida, son información, son necesarias y existen. ¿Por qué es importante la tristeza? Porque la tristeza siempre te va a humanizar. La tristeza siempre invita a la reflexión. Cuando estamos tristes, siempre nos aislamos un poquito y comenzamos a reflexionar todo. Las personas que no se atreven a abrazar la tristeza y entender cuál es el mensaje detrás de la tristeza
y comienzan y evitan, o inclusive sobrepiensan demasiado porque son extremos, la tristeza y le meten, se convierte en una emoción secundaria que se llama la depresión. Una tristeza no manejada, no aceptada, no trabajada, se convierte en depresión. La ira. La ira es necesaria. La ira también es una emoción negativa pero positiva. Porque la ira lo que te está invitando es, oye, algo me indignó, algo no me pareció, aquí hay una injusticia. ¿Por qué siento ira? ¿Me tengo que defender de algo o tengo que hacer valer mi opinión? Aquí algo no está cuadrando y se tiene que arreglar. Ese es el mensaje de la ira. Por eso digo, todas estas emociones negativas invitan a la reflexión. Una ira mal manejada, por ejemplo, las personas que se tragan todo, que son pasivas y que aguantan callados para evitar conflicto y que no manejan el conflicto en el momento y lo van acumulando, se convierte en una emoción secundaria, se enquista, se convierte en resentimiento. El resentimiento es un cúmulo de iras, de indignaciones, de cosas que no te parecen, pero que no has afrontado. El miedo es una emoción primaria ultra necesaria, porque el miedo, obviamente, lo que invita es también a la creatividad, a, ok, tengo que hacer algo, tengo que resolver, estoy en una situación que, o sea, angustiosa y tengo que salir adelante, tengo que defenderme, lo que sea. El miedo, obviamente, es súper necesario, te da mucha información y también te invita a la reflexión. Si no trabaja en el miedo, no atraviesa en el miedo, se convierte en una fobia. Y la fobia es un miedo paralizante. ¿Okay? La fobia es un miedo, algo que tú dices, ni puedo, ni me lo hablen. Entonces, es muy importante porque tenemos estas emociones negativas que evitamos sentir y que si no las trabajas, se convierten en las secundarias, que ahí es cuando estoy largas horas trabajando en terapia con mis pacientes desmenuzando el proceso. Así que tristeza, ira y miedo siempre es información que invita a la reflexión. Entonces, ahora son adultas y sé que su vida, la vida, como dije, es caótica, pasan altibajos y de todo. Lo importante, no se victimicen. Llegada a cierta edad, como dije, ustedes deciden si quieren seguir siendo cómplices de sus traumas, de sus resentimientos, de sus miedos, de su ira, o si quieren hacer algo al respecto. Porque cuando uno se victimiza, y yo estuve mucho tiempo así, víctima, la victimización es como una manera de justificar que no voy a hacer nada, estoy aquí cómoda, soy víctima, pobrecita yo. Y te quedas en el laca que me hicieron, que no sé qué. Ok, perfecto, sí, pasó todo esto, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo contigo misma? Ya eres una adulta. Yo creo que tú tienes la capacidad de afrontar, ojo, sobre traumas. A veces me toca decirle a mis pacientes, no todos los traumas se superan. Algunos sí, otros no. Pero hay dolores que se sobrellevan y que uno tiene que saber y que, bueno, me duele de vez en cuando, pero lo estoy aprendiendo a sobrellevar y estoy consciente del dolor, de la ira, del miedo y la tristeza que genera en mí y aprender a no ser reactiva. Porque a veces cuando no trabajamos esas heridas y esos traumas, el trauma siempre se manifiesta de manera reactiva. Uno tiene una respuesta traumática, no sé, de repente tu jefe te dijo algo y tú ¡ah! Y cuando echas para atrás, ¿pero por qué le grité así? ¿Por qué me volví loca? Y luego tú te das cuenta de que hoy esto fue una respuesta traumática de cuando yo tenía tal edad y a mi exnovio que me trataba así de loco me dijo algo, yo le respondí así. Entonces el trauma, sí, a veces uno le recuerda y se vuelve triste, pero en verdad el trauma se manifiesta a través de reacciones automáticas. Y bueno, siempre yo digo que es muy importante conectar con tu voz interior, con la intuición, ¿ok? Aprender a poner límites, técnicas terapéuticas, aprender a poner límites, aprender a decir no. Aprender a decir no asertivamente es aprender a decir sí a ti misma. Es difícil, pero se puede ir trabajando. Entonces, siempre digo, trátate bonito,
trátate con flexibilidad. Todos aquí estamos sanando, todos aquí no estamos reparando, todos aquí estamos luchando, estamos sobreviviendo en esta fabulosa vida caótica. Y hay que ser suave con uno mismo también, no ser tan duros. Y también aprender a diferenciar, estas etiquetas que me estoy poniendo son mías o son voces. Por ejemplo, también aprender a perdonar de papá, mamá, que fueron tan duros, pero porque también ellos tuvieron una crianza tan dura donde no los reforzaron, y esto es un ciclo que estamos viviendo generación tras generación. ¿Qué tanto esto en verdad tiene que ver conmigo y qué tanto esto también es una historia de herencia familiar? Entonces es muy importante también explorar todos esos temas y lo de invitar a la conversación, como les comenté. Quiero enfocarme en la parte de registros emocionales porque quiero que se lleven una tarea para trabajar mucho el autoestima, que, por ejemplo, y también mucho las reacciones traumáticas. Yo le llamo registros emocionales o radiografías emocionales. Si tienen dónde anotar, la tarea es súper sencilla. Yo siempre le digo a mis pacientes, si tú tienes, y primero enfocándonos en eso, en los momentos negativos, en los momentos que tú sientas que perdiste el control, que sentiste mucho miedo, mucha ira, mucha rabia, llanto, lo que sea, que fue frustrante, yo siempre le digo a mis pacientes que escriban el día, ahora les voy a explicar bien, la hora, que escriban qué pasó. Luego el siguiente punto yo le llamo, escribe una avalancha de todo, le llamo así, avalancha de todo, ya les voy a explicar. Y luego, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y les digo, y enfócate en primer plano cuando te sientas mal, cualquier emoción negativa, cualquier momento negativo. ¿Por qué es importante poner el día? Porque así tú vas a poder ver una frecuencia. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, Maritere, me he dado cuenta que todos los domingos de la noche me da la cosa. O me he dado cuenta que, oye, que la semana de síndrome premenstrual, de fase luteal antes del periodo es que me da la cosa. O me he dado cuenta que, bueno, me da así, como se dice, la maldita sea, no hay un día puntual, simplemente pasa. Pero también te permite ver avances y retrocesos de que, oye, pero mira, esta semana no escribí. O sea, que tuve una buena semana ahora que lo estoy viendo. ¿Por qué tuve una buena semana? Oye, esta semana escribí demasiado. ¿Qué pudo haber detonado esto? Eso es muy bueno, por eso es lo bueno de escribir. Por eso es importante el día, porque te va a permitir ver y tener un registro de cuándo cuándo esas emociones negativas salen a flote, si tiene algo relacionado con cansancio, no dormir bien, es hormonal, o si tiene que ver con situaciones, personas, si hay un momento del día, o sea, del mes, etc. La hora también es importante, porque, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen que apenas me levanto me da. Otros de que cuando tengo que poner mi cabeza, dormir y descansar, nada. Oye, es a las 3 de la mañana, que mucha gente me pregunta que ¿por qué me levanto a las 3 de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Quién se levanta así de la nada a las 3 de la mañana? Medio mundo. Ok, se los voy a explicar brevemente, no tiene que ver, pero voy a aprovechar que se los voy a explicar porque siempre me lo preguntan. Ok, la razón por la cual muchos se despiertan a la famosa hora de las 3 de la mañana, bueno, hay gente que dice que hay temas espirituales, que los ángeles, que no sé qué, bueno, no sé, yo voy a hablar científicamente, y es que es justamente cuando tenemos que entrar a la fase de cambiar de una fase de sueño a la fase de sueño REM. Entonces, justamente cuando vamos a cambiar de una fase de sueño a otra, es como que, ¡pup!, ¿qué pasó? O sea, como que ponte que no fluyó. Entonces, entre cambiar de un tipo de sueño, porque tenemos distintos tipos de sueño a lo largo de la noche, y tenemos que pasar al REM, mucha gente dice que, se despierta, y hay algunos que se quedan laca, pensando, y hay otros que, bueno, logran dormirse de una. Por suerte yo soy de la que logro dormirme de una, pero si no, bueno, ahí me llaman. Entonces, los registros emocionales. Bueno, es importante lo de la hora porque hay pacientes que se han dado cuenta. Dice que me he dado cuenta que justamente a las 3 de la mañana que me despierto que comienza todo el tema, o en la mañana, o no, al mediodía, o lo que sea. Eso es importante porque así tú puedes ejercer un plan de acción de que me viene la cosa generalmente tales días a tal hora, y eso te permite
como que ir haciendo un plan de acción. El siguiente punto es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa desde vi esto, mi jefe me dijo tal, mi novio esto, mi esposo, mi hijo, no sé, o sea, como un paciente que decía, no, simplemente yo no sé, yo me acosté y comencé a pensar y yo mismo me torturé y me imaginé escenarios y me puse a llorar. O sea, puede ser lo que sea, pero lo importante de describir el qué pasó es que vas a poder identificar tus detonantes, qué personas, qué mensajes, qué situaciones, qué recuerdos, lo que sea, te dispara esas emociones negativas. ¿Ok? Eso es importante. Eso es como comienzas a construir una radiografía, yo le llamo la radiografía del mal trip, o sea, la radiografía del momento de bajón. Y luego, el siguiente punto que me encanta, esa parte es la que más me encanta, que yo le llamo la avalancha de todo. Ahí yo le digo a mi paciente, por favor, necesito que escribas todo lo que pasa en ese momento, todo, desde que yo estoy llorando en posición fetal y entonces me duele la espalda y siento el pecho hondo apretado y no paro de respirar, que tengo la taquicardia, que es que soy lo peor del mundo, me voy a morir, nadie me quiere, la vida no es justa porque me pasa todo esto a mí, esto, lo otro. Y yo que pon todo lo que sientas físicamente, todo lo que sientas emocionalmente, todo lo que sientas, todos tus miedos, porque justamente ahí es donde va a salir la voz de tu autoestima. Ahí van a salir cómo te etiquetas, ahí va a salir qué tan eficaz tú te sientes. Tengo miedo al futuro, no sé qué voy a hacer, no sé qué, es que no me siento capaz, me voy a morir, voy a quedar en la calle, o sea, no sé. ¿Cómo tú te ves? Es que soy fea, odio mi cuerpo, nadie me va a querer, que no sé qué. Entonces, es muy clave porque ahí, y que no merezco a nadie, ya mejor me muero, por decir. Porque me ha tocado escuchar infinidad de cosas. Ahí es donde vamos a ver el autoestima. Y ahí tú vas a poder ver plasmado tu autoestima. Y que, wow, mira cómo me estoy etiquetando. Oh, wow, mira que no me siento eficaz en esto, aquello, lo otro. O sea, es muy interesante porque cuando tú sales de ese estado, de esa crisis, porque generalmente son momentos de crisis, pasa el tiempo y luego te observas. O sea, no es lo mismo que la situación pase dentro de tu cabeza y, listo, pasó. Tienes una leve conciencia, está a un nivel subconsciente, pero cuando lo plasmas y luego te observas ya con una cabeza más fría después de haber llorado y después de haber quedado tumbado en la cama y de haberte despertado con los ojos hinchados y luego te tomas un café y ves, tú comienzas a ver y que, oh, wow, en verdad. Algunos pacientes inclusive hasta se ríen de que, oh, wow, o sea, en verdad sí, no puedo creer que escribí esto porque, digo, es un momento de que a veces hasta nos disociamos de la parte lógica y eso es muy importante, eso es una excelente herramienta de autoanálisis. Tengo pacientes que no les gusta escribir y se graban y es súper interesante cuando traen a consulta y se graban todo el proceso y se observan y se analizan. Esa es una gran herramienta. Y luego el último punto, que es ¿qué hiciste? Eso es ¿cuál es tu estrategia para lograr regularte de vuelta? Como para lograr, estoy calmada. Entonces, no sé, ahí vemos si es un mecanismo a nivel terapéutico, si es un mecanismo positivo o un mecanismo que te está haciendo sentir peor. Por ejemplo, hay gente yo tengo una paciente que dice, es que me voy 3 horas al gimnasio. Y que, wow, ok, que muy bien, me alegro. Pero de repente tengo otra que no sé, fui a la refri y me comí toda la refrigeradora y todo lo que había, en verdad ni siquiera tenía hambre. Otros y que, bueno, me tiré en la cama a llorar en posición fetal. Otros me dicen, bueno, no sé, me fui a correr o me metí al baño y me calmé, me puse a ver Netflix, me distraje. Entonces, es muy importante ver también qué hiciste en ese momento porque también nos va a permitir trabajar y también tú analizarte de mi mecanismo para regularme, es un mecanismo que me ayuda, me estabiliza o después me va a hacer sentir peor. Por ejemplo, tengo pacientes que me fui a Popeyes y me compré un super combo con no sé qué y después me fui a beber con mis amigos de fiesta y no sé qué, y ahora me siento peor que nunca. Entonces, también ver eso. Y por eso quería que se llevaran este tipo de herramienta, porque como les dije, una radiografía que te permite ver, donde vas a poder, ver más o menos la frecuencia, cada cuánto tiempo pasa, qué días pasa, más o menos qué horas o no. Luego,
cuáles son tus detonantes, o quiénes, o dónde, o qué, porque un detonante puede ser todo. Y luego, en la parte de avalancha de todo ahí vas a poder ver tu autoestima plasmada, porque tú vamos a decir que tu autoestima sale a flote sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos difíciles ahí es donde se mide bien el autoestima. Y luego, ¿qué estás haciendo al respecto? Entonces, les quiero dejar esa herramienta porque es una excelente radiografía y que les puede servir para su día a día, porque muy distinto es que lo vivas y lo pases y no tomes 100% conciencia a que lo plasmes y después te puedas observar y puedas ir viendo tu evolución. Y si de repente sientes que, bueno, lo estoy haciendo pero no sé qué hacer al respecto, pues trabajarlo con un terapeuta también funciona de maravilla. Y bueno, no sé si tienen preguntas al respecto. No sé si me pasé de tiempo porque estaba preocupada. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Chicas, ¿alguna pregunta? Muy bien. Buenas noches. Gracias por la charla. Siento que me ayudó muchísimo. Gracias. Tengo una consulta, a ver si se puede. Claro. Corta. Hablaste mucho como de darnos latigazos, o mejor dicho, emocionalmente, como el autocastigo, la voz Exacto. negativa. ¿Qué podrías recomendar como una herramienta o algún tipo de herramienta para poder manejar esa situación? Como no darnos tanto látigo. Ok, yo al principio le digo a mis pacientes, va a ser inevitable que te des látigo, porque tienes toda una vida acostumbrada a dártelo, el látigo. Entonces yo lo que hago al principio es incorporar la conversación suave, yo le llamo así, compasiva con uno mismo. Al principio se va a sentir superficial, por eso yo uso la frase de fake it till you make it, que es actúalo hasta que se sienta normal, porque es así, somos personas de costumbre y nos programamos, y es por cada latigazo que te des, detente, pero ¿por qué me estoy latigando? Y date permiso, tengo todo el derecho a sentirme mal, tengo todo el derecho a sentirme en este momento miserable, con justa razón, es una decepción, pero sabes, no voy a creer todo lo que diga mi mente y es muy importante también explorar estos latigazos a manera de palabras y etiquetas, también profundizar de dónde vienen, de dónde yo recuerdo haberlo escuchado, cuándo me lo dijeron. Por ejemplo, si fue una mamá muy dura, un papá de repente agresivo o con poca inteligencia emocional, también entender, y no digo justificar acciones, pero comprender de dónde vienen. Por decir, si bruta, toda la vida me dijeron bruta, no sé qué, una mamá dura, fría, un papá, o parejas o lo que sea, ver cómo fue la vida de ellos. A ellos los criaron con suavidad, con cariño, con valoración, o ellos la tuvieron dura o peor. No es justificar sus actos, pero también entender que muchas de las etiquetas que tenemos vienen de etiquetas que ellos también tuvieron. Y eso es muy, muy importante, y aprender a entender que son humanos, y yo a veces le llamo como discapacitados emocionales. Suena un poco horrible el término, pero yo a veces me toca decir, porque se enganchan, pero es que mi mamá, y yo quiero que mi mamá sea como una mamá, pero nunca fue una mamá. Yo les digo, tienes que entender y ver a tu mamá como un ser humano con una seria discapacidad emocional. No es que vas a justificar sus malos tratos, sino que vas a comprender de dónde viene ese tipo de trato para no tomarlo personal, pero al mismo tiempo ponerle límite. O sea, por eso hace poco compartí una frase que me encantó, que es acepta a las personas como son, pero ubícalas en el lugar que les corresponde. O sea, estoy usando este ejemplo de acepta a tu mamá que tiene una seria discapacidad emocional, pero tampoco permitas, y ponle límite y no permitas
y no o sea, no permitas que te trate de esa manera y sobre todo no te comas el cuento que ella te dice sobre ti. Estoy usando ese ejemplo de mamá que puede ser aplicado a distintos tipos de vínculos. Por ejemplo, la pareja que me dice que soy loca, intensa, no sé qué, también hay que ver qué es lo que está pasando con él, etc. Y con respecto a nuestra propia voz, que ya la adoptamos como nuestra propia etiqueta, también recordar de que parar un momentito, sí, súfrelo, latígate, porque al principio es imposible evitar tus autolatigazos. Escribe los latigazos a manera de palabra, evalúa de dónde viene y luego date por lo menos 3 etiquetas positivas por las negativas. Y que sí, ok, está bien, me siento bruta en este momento, pero yo tengo esto, hago esto, tengo lo otro, soy lo otro. Eso es súper importante. ¿Otra pregunta, chicas? No, a la orden. ¿Estamos? Ok. Pues muy bien, vamos a darle un aplauso a Maritere. Interesantísimo No, tu gracias tema, por la como invitación. siempre, y súper bien llevado, desglosado, explicado, que no siempre un speaker tiene esa capacidad, así que eres muy completa. Gracias. Eso también te hace única. Y bueno, es una belleza que puedas darnos herramientas y que nos llevemos esas herramientas para trabajarlas día a día. Gracias también, un aplauso por favor para Global Bank, que abre esta experiencia, a Pacific Center, que nos da este espacio de encuentro maravilloso, Navarro Correa, que los invitamos a tomarse un vinito, que ya llegó, un aplauso para Navarro Con todo Correa. y el tranque, Llegó contra todo pronóstico también. Y tenemos unas pizzas deliciosas de Stizioli, que también nos patrocinaron, así que para que pasen por allá a degustar de pizzitas y de los vinos. Gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos. No, gracias por estar presente, en verdad. Y un aplauso último para Marité. Gracias. Hermosa.